ver, señores estudiantes, pues vamos a tener la exposición, ¿verdad?, sobre esencia de la investigación. Aún no hemos hecho el diagnóstico, ¿verdad?, de esencia de la investigación. Entonces vamos a ver. Cedeño Dayana. Cedeño Dayana. Hola. Esta niña está allí y no contesta. Eso quiere decir que no va a tener actuación en clase. Soledispa Fernando. Aquí estoy, doctora, ¿sí me escucha? Sí, a ver, Fernando. ¿Qué me podrías decir sobre la esencia de la investigación cualitativa? Ya, bueno, aquí vamos a profundizar más en lo que es la investigación cualitativa, que aquí también tenemos que entender un poco de lo que está a la par de ella, que es la cuantitativa, que se van a diferenciar en tanto que la cuantitativa, esta va a ser, o sea, va a trabajar más que todo con datos de tipo numérico, y la cualitativa va a profundizar en más que todo en el tipo de obtención de estos datos o de estos datos y características que no pueden ser medidas por medio de números. Por ejemplo, cómo se realizó en el momento de una investigación, cómo se realizó, cómo se sintieron las personas en el momento de la realización de esa investigación. Ya, muchas gracias. Maneja Camacho. Camacho. Sí, doctora, dígame. A ver, señor Camacho. Cuando nosotros hablamos del planteamiento cualitativo, ¿qué tenemos que tener en consideración? Puede ser el enfoque, podremos tenerlo en consideración, que este de aquí puede guiarse ya sea por áreas o también temas que le interesen a la investigación y sobre todo como es cualitativo, recolectar datos y análisis observables para la investigación. Y en este caso del muestreo, ¿qué me podría decir? ¿Cómo tiene que ser el muestreo en una investigación cualitativa? Supongo que como cualquier investigación, el muestreo se saca mediante mediante una fórmula y ahí de toda la población en total y de ahí se saca el muestreo, obviamente dependiendo si nuestra población a estudiar es grande. Ya, pero cuando nosotros sacamos el muestreo, ¿verdad? ¿Tiene que ser una cantidad muy grande o pequeña? El muestreo no debe ser una cantidad muy grande, la muestra debe ser pequeña. ¿Ya? En grande sería la población en total y el muestreo se saca de la población mediante la fórmula. Ya. ¿Dónde te me perdiste, Camacho? Gracias. Sebastián Mendoza. Sebastián Mendoza. Sebastián Mendoza no aparece. Cepeda Victoria. Aquí estoy, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Victoria. ¿Verdad? Nosotros tenemos que para realizar una investigación, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un orden, ¿verdad? Y ese orden empieza desde que nosotros tenemos idea, ¿verdad? Y tenemos el planteamiento en este caso, si ya tenemos la idea, quiere decir que ya podemos elaborar el tema y enseguida hacemos el planteamiento del problema. En la investigación cualitativa, ¿verdad? Independientemente si son 10 pasos que nosotros tenemos que hacer para realizar la investigación cualitativa, esos pasos son unidireccionales o tiene entradas y salidas. En otras palabras, si es que yo estoy en el 8º punto, yo puedo
Era el quinto, por decir. Hola. Vas a tener entradas y salidas. O sea, yo te pregunto, si son unidireccionales o será que yo desde el noveno puedo brincar al tercer paso, al quinto, del quinto puedo pasarme al octavo, qué sé yo. Mm, yo creo que sí se puede cambiar de un paso al otro debido a que es flexible. O sea, claro que yo, Y escúchame, claro que yo en investigación cuantitativa también puedo pasar de un paso a otro. No me puedo quedar estancada en uno solo. Tengo que seguir. ¿Mm? ¿Qué dices? que se puede, o sea que sí, que este estudio permite, o sea, que esto permite cambiar y aumentar información. Sí, ¿qué Porque dices, pues? A ver, explícame, dame un ejemplo, porque yo no te entiendo si tú me dices así. Victoria, no sé, o sea, no sé cómo explicarle en un ejemplo. ¿ok? Mire que no me ha contestado la pregunta, es tan fácil. Si yo estoy haciendo una investigación, yo ya he hecho mi problema, ¿verdad? Pero estoy hablando de la investigación cualitativa. Yo ya he hecho mi problema, imagínate que yo esté en el quinto paso. Y yo en el quinto paso, yo ya me he dado cuenta que algo me pasó o que algo me faltó cuando yo estaba haciendo la problematización. Entonces, la investigación cualitativa me permite retroceder al paso anterior, cuando la investigación cuantitativa no te lo permite, ¿sí? Y eso que decimos nosotros no te lo permite, no quiere decir que alguna vez nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero dentro de la literatura dice que una investigación cuantitativa no puede quedarse o retroceder si está en el octavo. Dice, no, voy a replantear los objetivos, ¿ya? Aunque en la práctica yo pienso que muchas personas lo hacen, pero en la investigación cualitativa, según la literatura, aunque nosotros ya estemos haciendo las conclusiones, podemos retroceder a otro paso, ¿ya? Por eso es que se aconseja, ¿verdad?, la evaluación antes, durante y después. Alcibar Yandri. Alcibar Yandri. Pincay Antonella. Dígame, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Antonella. Antonella, cuando nosotros hablamos de plantear el problema, ¿verdad? Obvio, estoy refiriéndome a un problema cualitativo porque es la investigación cualitativa la nuestra, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer primero? Nosotros según la lámina, 4 pasos que debemos de seguir, pero siempre se inicia primero. Claro. O sea, primero lo que es que... Antonella, sube un poquito el volumen de la voz, por favor. Deme un minuto, espérese. ¿Allí me escucha bien? Ahí te escucho mejor, ¿sí? Ya, a ver, lo que se busca al momento de plantear el problema es... o sea, se trataba de buscar acerca de palabras que sugieran el trabajo. Las preguntas de investigación se deben de tener, la exploración de las deficiencias también del conocimiento, o la definición también acerca del ambiente o del contexto. ¿Ya? La viabilidad también debía de plantearse en ese momento. Ya, ¿verdad? Viabilidad. Ustedes están haciendo, ya hicieron la primera parte, ¿verdad? Que justamente la primera parte habla sobre eso, ¿no? Primero ustedes pensaban qué problema querían solucionar, ¿verdad? O qué problema querían investigar. Entonces ustedes revisaron todas las líneas de investigación que tiene el Ministerio de Salud Pública
y aterrizaron en una problemática. Lógicamente que si yo aterrizo en una problemática, pues por ahí mismo vengo qué tema voy a hacer, ¿verdad? Y luego tengo que, cuáles son esas preguntas de investigación. Porque si yo digo, yo voy a hacer, por decir, COVID, y estoy solamente con COVID, digo, bueno, ¿y para qué quiero averiguar COVID? ¿Para qué quiero investigar? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Una guía. Ya vamos a ver cuando los compañeros nos expliquen sobre las preguntas y cuáles son estas preguntas que nosotros tendríamos que hacer. Claro, pero eso igual, o sea, se van enfocando es a partir de que va avanzando el estudio. Así es. Sí. Kevin Salazar. Este niño lo he llamado también, esta es la segunda ocasión. Ormaza Diego. Ormaza Diego. Cabe señalar, señores estudiantes, señor presidente, ¿verdad? Yo cuando yo subo las notas al sistema, yo pongo un casillero de preguntas y respuestas. Estudiante que no responde, pues lógicamente no va a tener nota, ¿no? Y eso yo lo he venido explicando. Lamentablemente yo llamo y los chicos no responden. Entonces yo no quiero que vaya a surgir problemas a última instancia. ¿Sí? A ver, vamos a ver por acá. Burgos Quirós. Aquí estoy, doctora, dígame. A ver, mija, cuando yo voy a hacer la investigación, ¿verdad? Tengo que hacer una justificación. Esa justificación, ¿cómo hiciste tú la justificación del proyecto en grupo? De su proyecto en equipo. Mi proyecto más bien me basé haciendo la justificación, o sea, buscando los motivos por qué la estaba haciendo, por qué hacía dicha investigación, o sea, por qué, para quiénes, cómo la vamos a hacer, o sea, respondiendo a un sinnúmero de interrogantes, o sea, con la finalidad, o sea, estamos como que, la palabra mismo lo dice, justificando, estamos tratando de responder por qué estamos haciendo dicha investigación. Exacto, ¿no? Y bueno, y también hay muchos esquemas, ¿verdad?, que piden ciertas instituciones, por ejemplo, que tú tienes que dar una justificación académica, que tienes que dar una justificación política. Bueno, pero nosotros aquí simplemente buscamos una justificación, que a lo mejor si comenzamos a analizar toda la justificación detenidamente, vamos a darnos cuenta que dentro de esa justificación, sin que nosotros haber puesto, ¿verdad?, en el escrito que hemos hecho, lo académico, o sea, por separar por ítems, ¿no? En realidad lo estamos haciendo, ¿sí? Gracias. Vamos a ver. Sebastián Mendoza. Cedeño Lor María Gabriela. María Gabriela. Nosotros también hablamos, ¿verdad?, de la definición inicial del contexto. El problema que ustedes están haciendo, o el proyecto que están haciendo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes definieron el contexto? ¿Cómo lo eligieron? ¿Tomando qué consideraciones? Bueno, nosotros principalmente en el proyecto lo que tratamos de tomar más a consideración son los factores ambientales que predisponían a las personas a llegar a tener la enfermedad. Ya, ¿qué más tuvieron en consideración? También el estilo de vida cómo las personas vivían, es decir, si no tenían las formas correctas de hacer tanques o limpiar lo que son las plantas y esas cosas. También el ver que muchas personas suelen vivir y no suelen poner lo que son mallas en lo que son las puertas y las ventanas. Entonces todos esos factores nosotros consideramos para lo que es el proyecto
y también ver, tratar de seleccionar cuáles son las zonas de Manta con las que llegan a tener más probabilidades de padecer este riesgo en la enfermedad. Ya, muy bien. Sobre todo, o sea, muchas veces pasa más en lo que son los barrios, en los sectores donde muchas veces aún no hay lo que es una adecuada forma de vivir de las personas, o sea, no tienen servicios básicos como lo es el agua, o sea, lo tienen, pero no constantemente, ¿ya? Ya. Es, Gracias. Bueno, chicos, ya hemos hecho el diagnóstico. Lamentablemente hay estudiantes que no tienen notas en participación de las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, vamos a ver la esencia de la investigación, ¿verdad? Por el equipo número 6. Esta integrante, cuyos integrantes son Andrea Salazar, Paul Uscudún, Michael Sornosa, Irma Vera y Melanie Robalino. En este caso, ¿quién es el líder del equipo de ustedes? Disculpe, doctora, antes de que empiece a exponer. Tomo lista al inicio de la clase. Tome captura. Doctora, disculpe, yo llegué un minuto tarde. Sí, pero yo ya voy a estar en clase. Ya, o sea, miren lo que yo le pedí a su presidente, que me diera 15 minutos porque yo terminé de dar clase tarde, porque yo en realidad los días jueves yo tengo clase hasta las 2 de la tarde. Yo tuve que cortar mi clase para bajar a almorzar y subir acá, porque no sé cómo han hecho el horario. Entonces, el hecho que yo le haya dicho al presidente que yo a las 2:15 venía, ustedes tenían que haber entrado antes, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán que decirme al final de la clase para volver a tomar otra captura. Doctora, buenas. Sería yo el líder del grupo. Francis, ¿quién habló? Paul. Paul. A ver, Paul, tú eres el líder. A ver, hoy día estoy un poco cansada y te voy a dar la potestad para ver cómo iniciamos la exposición, doctora. ¿Sí? Me imagino que usted se refiere a si lo podemos hacer según pues lo que en sí, cómo nos dividimos, ¿no? Ajá. Aunque leímos, o sea, estudiamos todo, pero igual, creo que así sería mejor para que se dé de mejor manera la exposición. Ok. Gracias. Sí. Entonces empezaría pues, ¿quién sería, chicas? ¿Quién expone primero? Yo. Melanie. Yo primero. A ver, Melanie, ¿te escuchó? Ya, ok. La siguiente diapositiva, por favor, doctora. ¿Será que le puede agrandar, por favor? Mi hija, pantalla completa. Ya, ahí sí. Bueno, ya. Yo les voy a hablar sobre lo que es la esencia de la investigación cualitativa. Tenemos como primer punto la definición. Aquí aquí puse lo que dijeron Lincoln y Densing en 1994. Ellos definieron la investigación cualitativa como un campo interdisciplinar, transdisciplinar, en muchas ocasiones contradisciplinar. Esto quiere decir que la investigación cualitativa se va a basar en varias disciplinas y que además de esto, esta investigación va a atravesar las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. Va a también ser multiparadigmática en su enfoque. Los que la llegan a practicar son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y comprensión interpretativa. El campo es inherentemente político y llega a estar construido por múltiples posiciones éticas y políticas. Aquí lo importante es que cuando el investigador cualitativo se va a someter a esta investigación, va a tener una doble tensión. ¿Por qué? Porque por una parte va a ser atraído por lo que es una amplia sensibilidad, una amplia interpretaciones, una posmoderna, varias críticas, y que por otra parte va a estar atraído por unas concepciones más positivistas, postpositivistas, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y sus análisis. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos las características. Taylor y Volkan en 1983 consideraron en un sentido amplio que la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, o sea, que ellos toman las propias palabras de las personas que están entrevistando o que van a realizar la encuesta. Y bueno, tenemos que las características principales es que es inductiva, la cual se va a centrar en descubrir y hallar más que en comprobar o verificar. Va a ser abierta, la cual no va a excluir escenarios ni visiones en la recolección de datos. Va a ser humanista. Esta quiere decir que va a abarcar el lado privado y personal de las experiencias de las personas, siempre centrándose en las percepciones, concepciones y significados de los protagonistas. Es holística. En esta, el investigador va a ver a las personas y a los grupos como un todo, que va a englobar los procesos de organización, funcionamiento y significados. Y va a ser interactiva y reflexiva, en la cual los investigadores van a ser sensibles a los efectos que van a causar sobre los participantes de su estudio. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que los investigadores cualitativos van a estudiar la realidad en su contexto natural. No va a ser nada ficticio ni nada inventado, va a ser tal cual. Y va a intentar sacar sentido de interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Ya, la investigación cualitativa va a implicar lo que es la utilización y recogida de una gran variedad de materiales entrevistas, la experiencia personal, las historias de vida, las observaciones, los textos históricos, las imágenes, los sonidos descriptivos, tanto de la rutina y de las situaciones problemáticas, y los significados que tengan en la vida de las personas. Siguiente, por favor. Ya bueno, tenemos lo que es el enfoque cualitativo. Este de aquí se va a guiar por áreas o temas que sean realmente significativos dentro de la investigación. Este de aquí se utiliza para recolectar y analizar los datos de tal manera que se pueda afinar las preguntas de investigación o bien revelar nuevas interrogantes dentro de la investigación. Bueno, se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos la perciben, la experimentan, los fenómenos que lo rodean. Bueno, esta es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho una investigación al respecto en ningún grupo social específico. Siguiente, por favor. Pero, permíteme un momento. Sí. Sí, ahorita se me vino a la mente, ¿verdad? Hace tal vez como unos 6 u 8 años hacíamos vinculación y los estudiantes de enfermería, ¿verdad? Hicieron su proyecto sobre la historia de vida de los adultos mayores en Vietnam, ¿no? Entonces, es bien cierto que nosotros cuando hacemos esas historias de vida, ¿verdad? Nosotros nos podríamos de llenar de mucha información, porque justamente eso es la investigación cualitativa. Y a lo mejor si analizamos 20 historias de vida, ¿verdad? Lógicamente nosotros podríamos narrarla, porque la investigación cualitativa te pide hacer una narración, ¿no? Entonces, a veces podríamos decir, no, ¿y para qué le vamos a preguntar de la historia de vida si ellos no saben y tantas cosas, ¿no? Pero a lo mejor esas experiencias de los adultos mayores que han vivido, pues lógicamente nos pueden a nosotros ayudar mucho en el conocimiento. Ya es bien cierto que dentro de Funteman también hay personas que a lo mejor no recuerdo, ¿no? Que no sepan leer ni escribir, pero eso no quiere decir que no podamos aprender de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros también con educación física, nosotros intervenimos ahí en actividades recreativas, ¿no? Y verdad que es emocionante escuchar a los adultos mayores su historia de vida. Nosotros hicimos una actividad de llevarlo a la playa, ¿verdad? A los adultos mayores, y nos llevamos una sorpresa que uno de los adultos mayores hizo una declamación, pero él como que se perdió en el tiempo, o a lo mejor por su edad pensó que la playa de aquí de Manta
era la chocolatera, pero él hizo un tema a la chocolatera, ¿no? Entonces, imagínate a la edad que está, no importa si estuvo en el espacio equivocado, ¿verdad? Pero todos lo aplaudimos de ver, ¿cómo te diría yo? La emoción de narrar su vida cuando él estaba joven y fue a conocer la chocolatera. La chocolatera es una parte del mar en Salinas, ¿no? Entonces, pero él asemejaba a eso. Y así podría, creo que no alcanzaría las 2 horas de contar cada una de las experiencias que uno ha tenido con estas personas y que en realidad aparentemente nosotros decimos que no estamos haciendo investigación, pero sin querer estamos haciendo una investigación, porque no nos olvidemos que la investigación empieza con la observación. Ya. Bueno, continuando, les voy a explicar los métodos de investigación cualitativa. Estos van a conformar fenomenología, que va a procurar explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana y no en las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables. Tenemos la etnografía, que esta en sí es el estudio de la cultura en sí misma, o sea, delimita en una unidad social particular cuáles son los componentes culturales y sus interrelaciones. Tenemos la teoría fundamentada, que esta es un método de investigación en el que la teoría va a emerger desde los datos. Tenemos la etnometodología, que esta se caracteriza porque es un método que radica en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Tenemos la investigación-acción, que esta contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos. Y el método biográfico, que esta constituye una metodología de investigación cualitativa, la cual va a integrar los relatos de toda una vida. Siguiente. Yo le preguntaría a usted, ¿verdad? El tema de investigación, ¿en cuál de estos métodos de la investigación cualitativa lo pondría? ¿En cuál de esos métodos? Bueno, nuestro proyecto está basado en lo que es en investigación-acción, porque en nuestros objetivos se investiga qué medidas ayudan a reducir o prevenir las cefaleas tensionales, porque sobre eso trata nuestro tema. Y sería investigación-acción. ¿Cómo sería el tema? Disculpa. El tema es COVID, las causas de la pandemia COVID en estudiantes. No recuerdo. ¿Verdad? No deben fallar en el tema porque ustedes lo están haciendo, porque yo tranquilamente puedo decir, usted no ha trabajado, ¿no? Entonces el tema de ustedes es pandemia COVID-19 y cefalea tensional en los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Técnica de Naví. Sí. ¿Ya? Siguiente. Bueno, tenemos las diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. Bueno, las definiciones, marcos generales de referencia básicos, tenemos en el enfoque cuantitativo va a ser positivismo, neopositivismo y postpositivismo, mientras que en el enfoque cualitativo va a ser lo que ya les mencioné anteriormente, fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo. Tenemos el punto de partida. En el cuantitativo hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. En cambio, en el cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Y la realidad es la mente. Realidad que se va a estudiar en el cuantitativo, existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador, mientras que el cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Y ahí continúa lo que Melanie, te voy a hacer una pregunta medio tonta, pero facciosa. Ya, el estudio que ustedes están haciendo sobre el COVID-19, ¿verdad? Y cefalea en la UTM,
¿A qué enfoque sería? ¿Enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo? Sería el enfoque cualitativo. Sería el enfoque cualitativo, ¿verdad? Cualitativo. Por eso te dije, te voy a hacer una pregunta media tonta y capciosa, ¿sí? Porque si nosotros estamos en investigación cualitativa, obvio que tendríamos que tomar en cuenta el enfoque cualitativo, ¿no? Más no el cuantitativo. Ya, gracias. Ya. Bueno, buenas tardes, doctora. Vea. Sí, bueno, les voy a hablar sobre lo que significa plantear el problema de la investigación. Bueno, tenemos que tener en claro que una vez que tengamos concebida nuestra idea de estudio, nosotros vamos a tener que familiarizarnos con el tema en cuestión. Aunque nuestro enfoque vaya a ser cualitativo, este de aquí es inductivo. Y vamos a necesitar conocer con mayor profundidad lo que va a ser el terreno en el que estamos pisando, es decir, lo que vamos a investigar. Bueno, el planteamiento cualitativo, ya que nos hemos adentrado al tema, este de aquí va a comprender lo que es el propósito y los objetivos. También lo que son las preguntas de investigación. También va a tener lo que es una justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y también lo que es la definición inicial del ambiente o contexto. Todo lo anterior va a estar en lo que es en relación con el fenómeno o problema central de interés. Es decir, el propósito o finalidad de estudio debe colocar la atención en la idea fundamental que de la investigación a la que tenemos. Y también algo que tener en cuenta es que si hay más de una intención principal, para esto van a estar los objetivos complementarios. Y estos aquí los podemos poner por separado para tener más claridad y poder expresar lo que se pretende conocer. La siguiente, por favor. Ya, Andrea, usted habló sobre que la investigación, ¿verdad? O los problemas de investigación tenían un carácter inductivo. ¿Escuché bien? No. Sí, doctor. Ya, y cuando hablamos de ese carácter inductivo, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? A que, bueno, que este enfoque nos va a inducir a un problema. Es que no. ¿Verdad? El inductivo va de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. De lo particular a lo general. Ya, el inductivo va de lo particular a lo general. Es decir, ¿verdad? Voy a examinar algo pequeño hasta terminar en algo más grande. Bueno, otras sugerencias para plantear lo que es el propósito de nuestra investigación van a ser lo que es usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como los que son las motivaciones, la búsqueda, la indagación, o una consecuencia o identificación. Esto es lo que podemos hacer. También el segundo paso es utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender lo que es nuestro fenómeno. En estos de aquí podemos utilizar varios verbos como, por ejemplo, podemos describir, entender, comprender, examinar. Y estos de aquí van a permitir lo que es una apertura y a la vez flexibilidad que se necesita en la investigación cualitativa. También algo que tener en cuenta es que debemos lo que es evitar verbos que sugieran una investigación cualitativa, típica, como lo que son generalizar o evaluar el impacto, que es algo más subjetivo de lo que es una investigación cuantitativa. También tenemos que emplear lo que es un lenguaje neutral y no direccionado. En otros términos puede considerarse problemático útil, positivo, agradable, negativo.
Estos de aquí no los podemos implementar porque obviamente si estamos investigando no podemos ya decir o dar nuestra opinión con el resultado de lo que recién vamos a investigar. Es cierto. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando ustedes dicen los malos hábitos, yo sé decir, ¿para qué vamos a investigar los hábitos si ya sabemos que son malos? ¿Ya? O sea, siempre hay que quitar lo bueno, lo malo, esas cosas que me induce, ya sin haber investigado, sin haberme planteado las preguntas, yo ya los estoy calificando como malo, o como bueno, como deficiente o no. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, yo siempre les digo, no se debe usar malos hábitos para los que tenían temas sobre alimentación. O sea, si ya sabemos, ¿para qué averiguamos? ¿Para qué vamos a investigar si ya los estamos encasillando de esa manera? Por decir, suponte, si tú quieres averiguar ahorita los hábitos alimenticios del sexto A, tú no vas a poner identificar los hábitos inadecuados de los alumnos del sexto A. Si ya los estamos poniendo que son inadecuados, ¿ya? Ya, otro de los puntos a tomar en cuenta es que debemos incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno, especialmente si este término no es conocido por los lectores potenciales. Es decir, lo que es esta definición va a ser tentativa porque se encuentra sujeta a lo que es los puntos de vista de los participantes. No debemos incluir términos rígidos y, como ya le dije, la definición es tentativa de acuerdo a lo que es nuestro público lector, sería en este caso. Ya, perdón. También... Espérate, Andrea, que después se me va la idea, ¿no? Mire, por ejemplo, tal vez... Paul, creo que ahí le apliqué una encuesta, ¿no? De un estudio que yo estaba haciendo, exactamente no recuerdo, era sobre una fruta. De peso, doctora, creo que era. ¿Cómo? ¿Se refiere a mí, disculpe? No, de una encuesta que yo creo que yo te hice cuando estabas en primero. Era algo de nutrición, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente una fruta, ya, pero que aquí en Ecuador se conoce de otra manera. Es una fruta, se me escapa el nombre, es una fruta seca, ¿verdad? Que va en forma de curva, pero que sin embargo, yo estaba haciendo la tesis en Venezuela, ¿verdad? Salía con otro nombre la fruta. Ya, entonces, ¿qué es lo que hubo que replantear esa pregunta, ¿verdad? Porque esa fruta, marañón, se conoce acá en Ecuador como la fruta marañón, ¿verdad? Ay, se me escapa el nombre de Venezuela, ¿cómo es? Entonces, ella mismo se me da. Entonces hubo que replantear esa pregunta. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que íbamos a aplicar la encuesta a los otros cursos, a los otros chicos, ¿verdad? Iba a surgir nuevamente esa problemática. Y es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? La validación. ¿Por qué? Porque hay que hacer una prueba piloto, aunque sea de 5, de 10, de 15 personitas, no las mismas que vamos a entrevistar. Si yo hice la investigación con los primeros semestres, ¿verdad? Yo apliqué la prueba piloto en los de segundo semestre, ¿verdad? Porque es el que le sigue. Y si hubiera hecho la investigación con el segundo semestre, tendría que aplicarle a 15 personitas solamente del primer semestre para ver si el formulario estaba entendible, ¿no? A eso en investigación le llamamos validación de instrumento o prueba piloto, porque la validación de instrumento se hace, ¿verdad? Con posibles o tentativos beneficiarios o con similares características, y la otra validación con experto para que vea si el formulario está bien realizado, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos quiere expresar Andrea cuando dice que no debemos utilizar términos que nuestra población objetiva no lo conoce. Ya, sigamos. Bueno, también tenemos que lo que es denotar las estrategias de la investigación. Este de aquí puede ser lo que es el diseño básico, que podemos tener lo que es el fenomenológico, el etnográfico, la teoría fundamentada, la de investigación-acción. Entonces eso también tenemos que tener bien definido. Y también vamos a ver lo que son
los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Estos de aquí los vamos a analizar más adelante. También se deben mencionar los casos de estudio. Estos de aquí van a ser nuestras unidades de muestreo o análisis. Si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades cualquiera de cualquier naturaleza, se deben establecer y tener bien definidos estos, para así poder centrarnos en esa población muy específica. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir una población muy grande, por ejemplo, nosotros tenemos el tema del UTM, pero tenemos que seleccionar un grupo específico, entonces tendremos que tener delimitado eso. Porque hacer una investigación con toda la población del UTM no sería como que muy factible y tendríamos sesgos de error. Sí, muy bien. Y bueno, pues como último punto se debe identificar el lugar, ambiente inicial de estudio. Este de aquí, por ejemplo, vamos a hacer, en nuestro caso, es la UTM. O sea, es como que se debe de ver la identificación geográfica del espacio que vamos a investigar en este caso, sería. Y así, en la siguiente. Por favor. También cabe señalar, ¿verdad?, que en la situación que todo el mundo, ¿verdad?, y que nosotros estamos pasando, el muestreo siempre va a ser ahorita a conveniencia de cada uno de los equipos, porque yo no los puedo mandar a ustedes por decir, vano sería que yo les digo, a ver, váyanse a la UTM, cuando en la UTM ni siquiera las secretarias van. Nadie va, ni el rector, ni la secretaria, nadie está yendo en la UTM. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es elegir una muestra por conveniencia, ¿verdad? Tienen un amigo de la UTM de un semestre, de un curso X, entonces, a ver, yo te mando este link y por favor, comunícate con los otros compañeros y que me respondan las preguntas, porque así es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso es que yo digo que el muestreo, ¿verdad? Ahorita va a ser a conveniencia del equipo investigador, independientemente si es el primero, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser el guión de la introducción a lo que es un planteamiento cualitativo. En lo que es el lado izquierdo de su pantalla tenemos el ejemplo de lo que nos da el libro, de cómo ir llenando. Entonces, lo que nosotros hicimos para poder tener un ejemplo fue llenarnos con nuestro tema. Así tenemos que, bueno, primero se pone lo que es el propósito, finalidad, y entonces nosotros ubicamos lo que es el objetivo de estudio. Ahí tenemos que ubicar de qué tipo es nuestra investigación. En nuestro caso es de investigación y acción. Y ahí se va a poner que y ahí vamos a incluir lo que es nuestro objetivo central, o sea, nuestra idea principal, que en este caso es evaluar el impacto que ha tenido la cuarentena a consecuencia de la pandemia mundial COVID-19 y influyendo en episodios de lo que son las cefaleas tensionales en los estudiantes de la carrera de laboratorio clínico. Ahí ya estamos definiendo lo que son nuestros casos o unidades participantes. También vamos a definir lo que es de la Universidad Técnica de Manabí en marzo a diciembre de 2020. Y bueno, aquí vamos utilizando lo que es, vamos a incluir lo que es nuestro instrumento de recolección de datos, que en nuestro caso sería encuestas para llevar a la finalidad de la investigación. Y por último, en el último párrafo se incluye lo que es como una definición general de lo que es el tema. Entonces nosotros pusimos las cefaleas tensionales ocurren cuando los músculos del cuello y del cuero cabelludo se tensionan o se contraen, y las contracciones musculares pueden ser una respuesta al estrés, la depresión o la ansiedad. Y eso sería como que nuestro ejemplo. Sí, Andrea, aquí solamente cambiaría la fecha de acción, ¿verdad? Que sería desde diciembre, pongámosle este mes, diciembre del 2020 a enero del 2021, porque en realidad nosotros tenemos que aplicar las encuestas, ¿verdad? Antes de nada, porque hay que tabular y después hay que hacer los resultados,
luego tenemos que hacer el review, etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes que me olvide, por favor, ya vayan iniciando el marco teórico, que es el segundo capítulo, ¿sí? Y dentro del marco teórico ya de una vez vayan viendo, no solamente le digo al equipo que está presentando, sino a todos los equipos, ¿verdad? Ya vayan viendo qué instrumentos, ¿verdad? Les puede ayudar a ustedes, instrumento que está validado. Igual no tenemos tiempo para validar un instrumento, pero supongamos que ustedes revisen 3 instrumentos y queremos hacer un híbrido de los 3 instrumentos, se les puede hacer. Porque de pronto yo cojo, todo lo que está en esta parte de aquí me sirve para mi instrumento, pero veo otro instrumento que aplicaron hace tantos años y también lo creo que me sirve, entonces lo vamos añadiendo. Entonces vamos formando un híbrido, ¿verdad? De 1, de 2 o 3. Entonces cuando nosotros pongamos, cuando ya vamos a describir esto, tenemos que decir que es un híbrido formado de la encuesta o del instrumento que se utilizaron en las siguientes investigaciones. La siguiente diapositiva, doctora. Ahora yo voy a continuar con lo que es la justificación. Dice que la justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas para poderse llevar a cabo. Dice que aquí conviene recuperar los criterios comentados como la conveniencia, la relevancia social, también las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Dice que en la justificación también se pueden anexar datos cuantitativos, aunque nuestro estudio sea cualitativo. Un ejemplo que da el libro es que en el caso de que se haga una investigación sobre el abuso sexual infantil, que se deben buscar los datos y vivencias de personas, así como los datos estadísticos de con qué frecuencia se presentan y datos así. Mientras que la viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, y se va a hacer también en base a los recursos y las capacidades de las personas. Aquí dice que se deben hacer 2 preguntas esencialmente, que si es posible llevar a cabo el estudio y si tenemos los recursos necesarios para hacerlo. En relación con estas diferencias, dice que se debe conocer el problema y es necesario indicar qué contribuciones hará esta investigación al conocimiento actual. Un ejemplo tenemos aquí de la justificación y la viabilidad de nuestro proyecto, que dice que la justificación son los motivos que nos llevaron a investigar sobre la cefalea atencional en estudiantes de laboratorio clínico de la Universidad Técnica Manabí. Se centra en que es una población de estudio que está más propensa a padecer de cefaleas atencionales debido a la carga que provocan las clases online, estando frente a dispositivos electrónicos bastantes horas al día. Mientras que la viabilidad dice que esta es viable debido a que se tiene contacto con personas donde se va a llevar a cabo la recolección de datos, evitando que existan sesgos y datos erróneos. Ya, la siguiente diapositiva. Es muy bien lo que dicen, ¿no? Yo no soy estudiante de la técnica, pero desde la semana pasada hasta ayer estaba media que no quería saber nada. Entonces hasta que tuve que ir en el médico y estoy con inyecciones y analgésicos, pero imagínense que yo pienso, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad o no ha habido tiempo para conversar con ustedes cómo se sienten con las clases online, pero sí he tenido unos estudiantes que como que hay un poco más de confianza, ¿no? Y ellos a veces dicen, ay, es que tengo, sobre todo con los del semestre anterior, ¿no? Doctora, créame que ando así. Y yo les digo, ay, ni me diga, porque cuando yo escucho conversar de eso, como que automáticamente me mueven un botón y otra vez aparece el dolor, ¿sí? Entonces, ya ve que el problema, si el problema que nosotros somos docentes lo tenemos, ustedes también como estudiantes no es lejano que no lo tengan. ¿Por qué? Porque cuando hemos conversado con los docentes, ¿verdad? Decimos que este trabajo virtual es más pesado que cuando vamos y estamos presenciales, ¿no? Pero yo les digo, yo busco una solución, les digo, bueno, pero ¿qué queremos? ¿Estar tensionados o estar con COVID? Entonces uno tiene que escoger, ¿no? La tensión, bueno, tendrás que tomar analgésico, tendrás que ir donde sea y te pasará. Bueno, aunque el COVID si te dan un buen tratamiento también pasa, ¿no? Pero es preferible estar tensionado a que estemos infectados por el COVID.
La siguiente diapositiva. Ahora a continuación tenemos una comparación entre los planteamientos cuantitativos y los cualitativos para reforzar puntos. Dice que en los cuantitativos son precisos y acotados o delimitados, mientras que los cualitativos, como ya se ha venido diciendo, son abiertos. En los cuantitativos van a estar enfocados en variables lo más exactas y concretas posible, mientras que los cualitativos son expansivos y que paulatinamente se van a ir enfocando en conceptos relevantes. Los cuantitativos son direccionados, mientras que los cualitativos no son direccionados en su inicio, sino que en torno a lo que va prosiguiendo la investigación, se direccionan. Los cuantitativos son fundamentados en la revisión de la literatura, mientras que los cualitativos son fundamentados en la revisión de la literatura igualmente, pero más se basa en la experiencia de los participantes de la investigación. En los cuantitativos dice que se aplica en un gran número de casos que sean representativos, y mientras que los cualitativos se aplican en un menor número de casos. En los cuantitativos, el entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones, mientras que en los cualitativos el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas, externas, pasadas y presentes. Por eso que dice que este es interdisciplinar y transdisciplinar. En lo que es el cuantitativo, se orienta a probar teorías, hipótesis o explicaciones, así como a evaluar los efectos de sus variables sobre otros. Mientras que los cualitativos se orientan a aprender de experiencias, puntos de vista, valorar procesos y generar teorías. Ya, Michael, según su proyecto de este equipo, ¿verdad? ¿Usted cree que cumplimos toda esta parte de los planteamientos cualitativos que tienen que ser abiertos, expansivos, que enfoca la dirección no va desde un inicio, porque ya sabemos que nosotros podemos estar en el 5º punto y regresamos al 3º, ¿verdad? Sobre la revisión literaria, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que la investigación de ustedes cumple todo eso? Sí. 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 Ya. ¿Sí seguro o sí? Sí, en stand-by. Sí, seguro. Sí, seguro. Ah, ya, porque como que te escuché un poco que titubeabas. La siguiente, ya. A continuación tenemos un ejemplo que nos presenta el libro y también enfocándolo en nuestro proyecto. En el que nos presenta el libro dice que el propósito de este estudio es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta. Mediante entrevista de profundidad se va a llevar a cabo. Estas se consideran operaciones de alto riesgo, aquellas en las que los pacientes pueden fallecer o tener secuelas graves y que se consideran peligrosas. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo del paciente. Mientras que el de nuestro proyecto sería, el propósito de este estudio es analizar los factores de la pandemia que llevan a provocar cefaleas tensionales en los estudiantes de laboratorio clínico mediante entrevista en profundidad. Aquí se considera que la cefalea tensional es un dolor leve o moderado, descrito a menudo como una sensación de tener una banda ajustada alrededor de la cabeza. Existen muchos factores que pueden provocar cefalea tensional, como el estrés, no dormir lo suficiente y la mala postura, que podrían estar relacionados con la investigación que estamos llevando a cabo. Ya. Ahí la siguiente. Aquí hay dos objetivos que nos presenta el libro en base a la investigación que está en el ejemplo, que es conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo, y segundo, profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Mientras que los objetivos que tenemos de nuestro proyecto son analizar los factores de la pandemia que llegan a provocar las cefaleas tensionales en los estudiantes y profundizar las experiencias de la población de estudio al tener clases virtuales, como un factor predisponente a tener cefalea tensional. Michael, te hago una pregunta. Me parece muy bien esos objetivos que están allí. Te hago una pregunta. ¿Estos objetivos los pusieron ustedes en el proyecto? Uno sí. ¿Cuál pusieron? El de analizar los factores de la pandemia que llevan a provocar cefaleas tensionales. Ya, ¿y por qué el de profundizar las experiencias de la población? Porque ya habíamos hecho los objetivos cuando hicimos primero las diapositivas, entonces después hicimos los objetivos y los fuimos modificando. Ya, muy bien.
Mire lo que es bonito cuando uno expone y exponer los ejemplos de su temática, ¿no? Que se pueden obtener muchos resultados. Por ejemplo, me gusta el objetivo, pero sin embargo, no sé cómo voy a medir la profundidad de la experiencia de la población en estudio en tener clases virtuales. O sea, me gusta el objetivo, pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido esa profundidad? Ese profundizar. ¿Ya? A lo mejor, no sé, narrando, que yo ponga una pregunta, abierta y yo le diga a los estudiantes, bueno, comente las experiencias que usted ha tenido, ¿verdad? En las clases virtuales. O sea, que sea una pregunta abierta y entonces ellos tienen opción de llenar 5 líneas, 6 líneas. Eso se podría llevar mejor a cabo si se hacen entrevistas personales. Se podría responder mejor eso. Michael, también se puede hacer en preguntas online, sino que tú debes de ahí, no sé cómo es la combinación, pero tú le debes de dejar opción que en este caso el que va a ser encuestado puede escribir lo que él quiera, o sea, sin límites de palabra. Entonces, esto sería algo muy bueno, ¿verdad? En el momento que tú ya quieras hacer el análisis de los resultados. ¿Sí? O sea, no haces cerrada. Esta pregunta no la vas a hacer cerrada. Claro. La pregunta tiene que ser abierta. O sea, que si yo que soy entrevistada quiero contar lo que me pasa en 10 líneas, me da opción para escribir esas 10 líneas. No es como las otras, ¿verdad? Por ejemplo, analizar los factores de la pandemia que llevan a provocar cefalea. Entonces, eso también debería de ser una pregunta abierta. ¿Sí? Acuérdense de la investigación cualitativa. Pero están muy buenos los dos. La siguiente. En base a los objetivos, el libro presenta que se pueden generar preguntas de investigación, como en la investigación que presenta el ejemplo, que es qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo y cuáles son sus vivencias ante la operación. Mientras que las preguntas de investigación en base a nuestro proyecto son qué factores provocan las cefaleas tensionales en estudiantes durante la pandemia y cuál ha sido la experiencia ante las clases virtuales. Estas preguntas se sacan en base a los objetivos presentados. ¿Sí? ¿Verdad? Si nosotros procedemos una lámina, vemos aquí que los objetivos tienen relación con las preguntas. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme preguntas para poder evaluar el objetivo, para poder cumplir el objetivo. Paul. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, siguiendo con la exposición, sí me escuchan bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, Paul. Perfecto, gracias. Bueno, voy a hablarles sobre la definición inicial del contexto o el ambiente. En sí, para poder responder a aquellas preguntas, ¿verdad?, de investigación de las que habló nuestro compañero, es indispensable elegir lo que es el contexto o el ambiente donde se llevará a cabo el estudio investigativo. Entonces, teniendo establecido el tiempo y el lugar en el que vamos a desarrollar nuestro estudio, vamos a poder avanzar de esta manera a un siguiente paso. ¿Y cuál es este siguiente paso? Pues sería la obtención de la información respecto pues a aquel ambiente o contexto que ya ha estado establecido de antemano. Entonces, si nos regimos al ejemplo que ha sido abordado en el libro, pues el lugar establecido pues es la ciudad de Salta, en Argentina, mientras que el contexto sería operaciones de alto riesgo en hospitales privados. ¿Sí? Ahora, la siguiente, por favor. Bueno, al plantearnos un problema en el cual tenemos que realizar, pues, en este caso sería un proyecto cualitativo, debemos de saber que dicha investigación cualitativa presenta algunas pautas importantes y son las que se encuentran aquí en esta diapositiva. Entonces, una de estas pautas es que siempre se van
desarrollar en ambientes naturales. Entonces, en el ejemplo que vimos hace poco en el libro, el ambiente serán los hospitales donde se van a operar los jóvenes. Ahora, el ambiente en el cual se va a desarrollar nuestro trabajo investigativo, me refiero al trabajo grupal, aquí no sería como un ambiente tan específico, porque como se está dando esto de la pandemia, pues no podemos ir, tal como dijo la doctora, ir en este caso a la unidad educativa, o sea, a la universidad, sino más bien aquí tendríamos que buscar otros medios, como por ejemplo videoconferencias. Online. Otro punto. Diga, doctora. Online. Sí, doctora, videoconferencias mediante el internet. Bueno, otro punto importante es que las variables no están controladas ni manipuladas. En la investigación cualitativa, más que definir variables, lo que se define son conceptos generales. Por ejemplo, vivencias, emociones y mecanismos de confrontación. ¿Sí? Entonces, en el caso del ejemplo que se encuentra en el libro, lo que tenemos que ver son las opiniones de los jóvenes y de las experiencias que ellos tienen en relación con el temor o la ansiedad de ser operados. Pero en sí, esto en sí sería una variable como tal. Otro punto es que los significados se extraen de los participantes. Y por último, los datos no se reducen a valores numéricos. Esto, pues como ya bien sabemos, esto es característico de una investigación cualitativa, pues lo que se busca es una investigación en donde vamos nosotros a aprender no tanto de estadísticas, sino más bien de experiencias, emociones y opiniones de los individuos o de aquella población que estamos estudiando. Y bueno, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, una vez que hemos hecho el planteamiento inicial, ¿verdad? Se va a empezar, en este caso, a contactar a directivos, a cirujanos de los hospitales y obviamente a aquellos participantes potenciales, para que de esta manera nosotros podamos empezar a recolectar los datos. Entonces, al efectuar nuestra primera entrevista, nosotros podíamos empezar a generar datos y tal vez nos percatamos que los jóvenes, pues antes de ingresar a sus respectivas operaciones, pueden sentir mucho estrés al saber que van a ser operados de una operación grave. Y nosotros, en base a posteriores entrevistas, vamos a seguir detectando ese estrés, ¿ya? Y porque nos hemos enfocado en aquello, entonces nos enfocamos en aquello y así nos damos cuenta que los datos obtenidos de esa primera entrevista nos van a llevar a diferentes direcciones, ¿sí? Y de esta manera pues vamos respondiendo al problema original y a su vez pues vamos modificando, también lo vamos modificando, ¿sí? A medida que obtenemos datos. ¿Esto qué significa? Que en sí, cuando hablamos de una investigación cualitativa, nosotros no tenemos que regirnos como que a una sola verdad, porque la investigación cualitativa significa de que pueden haber muchas verdades, y nosotros tenemos que, en base a esas verdades, buscar o formular nuestra hipótesis. La siguiente, por favor. Raúl, aquí también tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Y yo les pido a ustedes que pongan una notita en el término del formulario, ¿verdad? Y si ustedes creen necesario o si falta algún dato, ustedes van a volver a hacerle otra entrevista, porque eso sí te permite la investigación cualitativa, más observaciones o más entrevistas, ¿sí? Y que a veces por querer hacer las cosas rápidas, pues no examinamos cada una de las preguntas, no relacionamos las preguntas con los objetivos y de pronto cuando ya queremos tabular nos damos cuenta que un objetivo se quedó sin preguntas, ¿no? Entonces, siempre hay que poner la notita. Si necesitamos nuevamente de su criterio, volveremos a enviar el enlace para que contesten la pregunta. Doctora, o sea que en este caso se tendría que
hacerle nuevamente, sería la entrevista a la misma persona. Claro, a la O sea, misma sería persona. sería un estudio observacional, pero tiene un nombre esto. Cuando Observacional seguimos con el tiempo. hipotéticamente. Porque no estamos observando, ¿no? Pero sí, porque es que, o si nosotros no queremos hacer una o dos veces la entrevista o la encuesta, ¿verdad? Tenemos que mirar, a ver, yo tengo este formulario aquí de 20 preguntas. Ya, la pregunta número 3, la 4 y la 5 me aprueban o me dan resultados que yo pueda aprobar el objetivo 1. Y así voy viendo cuáles me ayudan a aprobar el objetivo 2 y cuáles me ayudan a aprobar el objetivo 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si este documento de entrevista o de encuesta me prueban los objetivos específicos, quiere decir que por ende van a aprobar el objetivo general, porque los objetivos específicos no son otra cosa que las tareas para aprobar el objetivo general, ¿sí o no? Sí, doctor. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los procedimientos para plantear un problema de investigación cualitativa. Ya que se ha identificado lo que es el conjunto de aspectos fundamentales para el planteamiento, ¿verdad?, de un problema de investigación cualitativa, ahora lo que vamos a hacer es mencionar o detallar una parte muy importante en la cual debemos siempre tener presente que este procedimiento en un problema investigativo, cualitativo, va a jugar un papel muy importante, tanto lo que es el fenómeno central, como vemos aquí, en el círculo grande, y los conceptos relacionados con el problema de la investigación. Ya, entonces, para ello, para entender esta parte, vamos a poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, en este esquema se ha puesto, como mencioné en el círculo grande, lo que es el fenómeno central. Mientras que en los pequeños pues están los conceptos relacionados. Ahora, un dato importante es que el propio investigador es quien, de acuerdo a con su experiencia o tomando como referencia la revisión de la literatura, pues tiene como que la facultad de determinar o de seleccionar los conceptos que están vinculados y que formarán parte de ese estudio. Entonces, en este caso, vemos que se trata de una investigación cualitativa, obviamente, que busca entender cuál es la experiencia de las personas que han sufrido una pérdida de un familiar por una catástrofe natural. Entonces, aquí el fenómeno central de estudio, según lo que considera el investigador, o sea, nosotros, va a ser la pérdida de los familiares por catástrofes naturales. Pero, además de ello, aquí tenemos que como que buscar o tratar de buscar mediante las entrevistas aquellos conceptos relacionados, en los cuales, pues en este caso, pues está lo que es la depresión, la disminución del sentido de la vida, la revaloración del concepto de la vida, el cambio de la jerarquía de los valores y también el incremento de la religiosidad. En el caso de nuestro estudio investigativo, en el grupo, pues sería que el fenómeno principal o el fenómeno central sería el impacto de la pandemia en la salud de los estudiantes, debido pues a lo que es, o sea, que provocaría, el efecto sería la cefalea atencional. Entonces, ya que tenemos lo que es el fenómeno central, tenemos que saber cuáles son cuáles son los contextos que me llevan hacia el fenómeno central. En este caso, puede ser que la cefalea esté provocada por el estrés, por la preocupación, por una irritación ocular, tensión muscular, o tal vez el aislamiento. Bueno, entonces, puede darse el caso que el investigador encuentre que en la población que estudia, pues lo que es el estrés, a ver, ¿cómo es aquí? Puede ser de que el investigador, a medida de que va entrevistando a la población,
se percate de que no solamente están estos 5 problemas o 5 variables, sino que puede haber otra variable. Por ejemplo, aquí podría estar la carga horaria. Eso puede ser una variable, pero al principio como que no como que le estamos prestando mucha atención, pero después en base a un seguimiento de esta población, pues podemos llegar a añadir también otra variable. Bueno, eso fue lo que comprendí. Y algo muy importante es que en este tipo de estudio, de seguimiento, existe flexibilidad, que es una de las características y ventajas de la investigación cualitativa. Esto es muy importante, la flexibilidad que va a haber. Eso, doctora. Siguiente diapositiva, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, gracias, Paul. Sí te escucho. Listo, es que antes se me fue el audio. Bueno, mencionaba también el libro que el planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto concreto. Por ejemplo, en un caso, digamos, un desastre natural, un terremoto que ocurrió en Chile en febrero de 2010. Por ejemplo, podría ser la investigación, preguntar y hacer entrevistas a los niños y cómo relacionaron cuáles fueron sus emociones o cuáles fueron sus vivencias en post-terremoto. Y después hacer como que programas psicológicos, en este caso sería una investigación-acción. Primero se investiga y después se pueden generar charlas. Exacto. En nuestro caso, por ejemplo, podemos dar charlas al final de nuestra investigación sobre qué medidas podrían ayudar y eso nos tocaría investigar. Por ejemplo, podría ser buscar una mejor posición, porque a veces estamos mal sentados, o buscar un sitio más cómodo que estar, incluso lentes antirreflejos que nos podrían proteger la vista de esta luz dañina por medio de los dispositivos electrónicos. Y bueno, Creswell de 2005 recomienda otra forma gráfica para plantear problemas cualitativos. Primero, por ejemplo, elegir un verbo que sintetice nuestra intención fundamental. Podemos elegir uno de estos verbos, por ejemplo, identificar, diferenciar, profundizar, encontrar, generar, comprender, examinar. Es decir, un fenómeno de estudio. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, sería profundizar en las consecuencias que provoca la pandemia enfocada en las cefaleas tensionales. O sea, igual lo hemos modificado, pero este ejemplo lo pusimos a la hora de elaborar las diapositivas. También, por ejemplo, especificar casos, participantes, eventos, etc. Tenemos que identificar cuáles van a ser nuestra población de estudio. En este caso va a ser estudiantes, jóvenes universitarios. Porque también tiene que ver que la población de estudio está acorde a nuestra investigación. Por ejemplo, queremos investigar de las clases online, no vamos a, no sé, preguntarle a una población ya más, por ejemplo, de 60 para arriba, porque ahí sería más elaborar, o de 40 para arriba ya sería otro tema de investigación, sería del trabajo. También nosotros queremos saber por clases virtuales. Entonces también determinar el ambiente, contexto o lugar potencial de estudio, y en este caso va a ser la Universidad Técnica de Manabí. Siguiente diapositiva, por favor. Irma, le hago una pregunta. Ya, suponte que encontremos en la investigación muchos problemas tensionales, cefalea por las tensiones, ¿no? Y la propuesta de ustedes sería, y es que sí van a hacer la propuesta, la propuesta que van a presentar cada equipo es en forma de un video, ¿verdad? Se ponen la identificación ustedes, quiénes son de la universidad, tal semestre, quién es su docente, y ustedes pueden poner, por decir, terapias para evitar tensiones o problemas que provoquen cefalea. Ya, entonces ustedes vienen y ponen los tics, ¿verdad? Por decir, no sé, busca un asiento cómodo, por decir. Ya, entonces eso es lo que va a ser la propuesta nuestra. No vamos a ir al campo. Claro. Nosotros tenemos que elaborar un vídeo
¿verdad? Donde hable sobre cómo yo puedo contrarrestar estas tensiones que me van a dar como motivo que tenga algún dolor de cabeza, por decir. ¿Verdad? Claro, doctora. Sí, era más bien que tenemos que investigar ya posteriormente qué nos ayudaría a reducir un poco esa cefalea, porque a veces puede que solamente con pastilla calme el dolor, pero sin embargo podemos buscar otras formas para evitar reducir en sí ese daño que nos estamos haciendo, con formas más naturales y que nos van a ayudar en sí. Por eso la investigación cualitativa también nos menciona que es humanista. Entonces nuestro interés de investigar es en base a eso, a el problema que estamos teniendo, porque no solo los estudiantes, también las personas que dan clases, las personas que trabajan vía online. Entonces todos tenemos este problema, pero sin embargo nos vamos a enfocar en los estudiantes de sí, pero es un problema que es humanístico de investigar. Y es un problema latente. Sí, Patton identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos referentes a procesos. Nos menciona que los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y valores humanos. Tiene que haber un interés del investigador. Y el punto de vista interno individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado. Tiene que ver acorde a la investigación. Así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes. Entonces, como les mencionaba, Patton 2002 identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos, esto referente a los procesos. Por ejemplo, primero tenemos que el centro de investigación está conformado por las experiencias de los participantes. Entonces, todo esto vamos a averiguar la experiencia de los participantes en sí. Entonces, esta es nuestro propósito en sí. Y bueno, también menciona que particularmente se puede subrayar resultados individualizados, es decir, puede que a una persona le haya afectado, puede que a una persona le haya provocado cefaleas tensionales, pero puede que a otra no, y todo esto abarca la investigación cualitativa. Segundo, es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso, y tercero, se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso, que era lo que les mencionaba. Y bueno, Martin 2010 y además Paisley 2008, Coleman y Unruh 2005, consideran que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente. En este caso creo que tenemos las dos cualidades, porque en un lado es difícil medir que si está vinculado o no estos factores, porque eso sería una investigación más profunda, pero sin embargo queremos establecer qué factores de los que provoca cefalea tensional podrían estar relacionados con lo que es pandemia y clases virtuales. Y bueno, y también no se ha medido anteriormente, este proyecto no ha estado, por ejemplo, en internet, no ha estado ya subido, entonces tenemos que ver eso, que el proyecto que vayamos a hacer ya no esté realizado. Y bueno, eso prácticamente, doctora. Muchas gracias. Me faltaba, me olvidé. Bueno, tenemos la revisión de la literatura y bueno, en estos menciona que en el estudio cualitativo se va a revisar la literatura, aunque al inicio menos intensivamente, y bueno, esto va a hacer que la literatura nos menciona algunos puntos que van a ser útiles para nuestra investigación. Por ejemplo, va a ayudarnos a detectar conceptos claves que no habíamos pensado. Y bueno, va también a nutrirnos de ideas en cuanto a métodos de recolección de datos. Entonces también podemos investigar qué métodos de recolección de datos nos servirían. Esto es en base a la literatura. También cómo les ha servido a otros. También tener en mente los errores que otros han cometido anteriormente y así poder recontribuir a nuestra información, a nuestra investigación, perdón. Y bueno, conocer las diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento y mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Ahí siguiente, creo que estaba aquí un cuadro
de las diferencias de la investigación cualitativa y cuantitativa. Ah, no, aquí está el proceso en sí de lo que nos mencionaba en el libro, de todo como que el resumen, que debe incluir un propósito central, bueno, eso que ya se ha mencionado, objetivos, planteamiento inicial del problema de investigación, o sea, todo se centra en el planteamiento inicial, que es definir quiénes serán los casos, unidades de participantes, bueno, eso todo lo hemos lo mencionado. También el ingreso al ambiente inicial, todo esto está vinculado y establecido para seguir los procesos, o sea, tenemos que identificar las preguntas que tenemos que hacer, todo esto para realizar el planteamiento inicial del problema investigativo. Ahí sí sería todo. Bueno, estas son las que yo hice hace un momento, ¿verdad? Ya mismito voy a volver a hacer otra captura. Cabe señalar que el equipo siguiente no ha enviado material, el equipo 7, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar para conversar estos minutos con ustedes. Ya. Me voy para casito. Ya tomo la captura, no se preocupen, ¿sí? Aquí. ¿Sí están viendo el protocolo? Paul, ¿sí ven? No, doctora. No. ¿Qué será? Aquí vamos a ver. ¿Allí? Chicos. Ahí salió. Allí sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Sí se puede. ¿verdad? Ya ustedes ya hicieron esta, lo cual estoy revisando. Unos que he revisado ya me he dado cuenta que el planteamiento del problema lo han hecho en una forma sencilla y recuerden que yo les dije que para hacer el planteamiento del problema ustedes tienen que investigar como mínimo 5 literaturas que hablen de la misma problemática. En este caso de ustedes sería cefalea tensional, ¿verdad? Para argumentar el planteamiento del problema. Ya. Entonces ustedes ya tienen esta primera parte, ¿no? Y ahora ya nosotros tendríamos que trabajar en el marco teórico, ¿verdad? Entonces van antecedentes de la investigación, va las bases teóricas, bases legales, habrán temas que no tienen bases legales, definiciones de los términos básicos, ¿verdad? En cuando nosotros conceptualizamos una variable. Este capítulo 2 tiene una parte del marco teórico operacional, ¿verdad? Que ya unos equipos ya tienen identificados sus variables, ¿verdad? Yo voy a ver si en la próxima clase les voy a dar algo sobre operacionalización de las variables para que ustedes avancen. Ya. Este tercer capítulo, ¿verdad? Que es el marco metodológico, aquí ya van a poner el tipo de investigación, van a poner el diseño de investigación, materiales y métodos que van a utilizar, la población, en este caso que se divide en población y muestra, ¿verdad? Y los criterios de inclusión y exclusión. Ya, luego tenemos, ¿verdad? El método, la técnica que ustedes van a utilizar. Por lo general, todos ustedes van a utilizar, bueno, no sé qué plataforma utilicen, pero va a ser online, ¿verdad? Los aspectos éticos que ustedes van a considerar en la investigación y la técnica de análisis de datos. Bueno, habrán unos que utilizarán SPSS, otros que utilizarán Epidata y otros que utilizarán otros programas o otras bases de datos que saben manejar. Y otros pues lo harán solamente con la matriz de Excel, ¿verdad? No lo sé, ustedes pregunten. El ingeniero Ávila es muy cordial si ustedes hacen una pregunta, porque lo único que yo sé que en Excel también se puede hacer, pero tienen que bajar una aplicación, ¿sí? Paul, que fue estudiante, me acuerdo de Carlito, y yo creo que la mayoría de ustedes ha sido, sería bueno que le digan, profe, ¿qué aplicación podemos bajar en Excel para hacer esto? ¿Ya? Chicos, ustedes saben dónde está el calendario. Déjame ver, acá está el calendario. A mí me gusta trabajar con calendario, ¿verdad?
Nosotros tenemos ahorita, estamos en el 10, ¿verdad? Estamos en el 10 de diciembre. Y nosotros tenemos clase hasta la semana que termina 19. Déjenme poner acá la fecha. Quiere decir que nosotros tenemos una semana más de clase, ¿verdad? La próxima semana yo voy a tomar aporte. Va a haber exposición y va a haber aporte, ¿sí? Puede ser que les haga 10 preguntas, puede ser que les haga 20 preguntas, ¿verdad? Van a tener ese aporte. Ya, y lo que yo les pido a ustedes, ¿verdad? Que ustedes vayan avanzando en esas 2 semanas en el proyecto, ¿verdad? Nosotros igual no vamos, a nosotros no nos dan vacaciones, nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, cualquier duda que ustedes quieran o cualquier cosa que ustedes necesiten, ustedes me mandan un mensajito identificándose, por favor, ¿sí? Dicen, yo soy Irma Vera del sexto A, del grupo tal, y nosotros tenemos una duda. ¿Qué le parece, doctora, si conversamos esta noche a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana? Por exagerar, ¿no? Solamente le estoy haciendo hipotético ya. Y si yo puedo, pues yo le digo, ya está bien, no hay problema, ¿sí? Porque nosotros no paramos. Ustedes paran. Hipotéticamente paran. Ya, porque recuerden que la otra parte del semestre, la primera evaluación, va a ser del 1, a ver, ¿qué dice aquí? Del 11 al 16 va a ser la evaluación del primer parcial. Y de allí prácticamente es corto. Y no nos olvidemos que tenemos que ir trabajando también en el artículo. El equipo se puede dividir. Por decir, ahora está Paul. A ver, veamos acá, ¿verdad? A ver, Andrea, Paul, Melanie, y Michael, Irma, ya. Entonces, ustedes, el equipo, ustedes pueden hacer funciones, por decir. Le dice a Paula Irma, como Irma, tú te encargas de hacer el híbrido de las preguntas, ¿verdad? Y analizar si ese híbrido que has hecho de las preguntas, ¿verdad? Van a responder a cada uno de los objetivos. Ya, entonces si Irma ya le dice, ya está el híbrido y ya revisé y todo va a, todo aporta a los objetivos, entonces ya está de aplicarlo. No sé quién tenga el contacto de la UTM y vienen y se lo mandan al de la UTM, pero no se confíen porque ustedes tienen que decirle, fulano, no te olvides de mandarlo, ya lo enviaste, mira que no he recibido nada, etcétera, etcétera. O sea, ustedes tienen que estar así, en constante, porque si no, no les responden. Ya, de pronto Paul dice, a ver, va a decir, Andrea se va a encargar de ir a hacer la propuesta, por decir, buscar los ítems, en qué vamos a educar, cuáles son los consejos que vamos a hacer para evitar los problemas tensionales que nos provoquen cefalea, ¿verdad? Porque si no, no alcanzamos. Y luego viene, dice Paul, bueno, yo tengo accesibilidad a URCON, yo voy a trabajar en el artículo científico y solamente voy a dejar la parte para inyectar los resultados que tengamos y para hacer la introducción, porque la introducción se hace de último, ¿verdad? Entonces, eso es el equipo. No es que Paul, por ser el líder, no va a hacer nada. Siempre yo sé decir que el líder se coge las cosas más difíciles, ¿ya? No crean que hacer un artículo es fácil. Y les invito a revisar, no como tarea de una asignatura, sino ya cómo se publica un artículo en la revista, ¿sí? Cómo se publica un artículo en la revista. Yo no quiero que se suba a la revista con la carátula que diga trabajo de no sé qué cosa, etcétera, etcétera. No, ya tiene que ser subido a la revista como un artículo. Y en ese artículo, en la parte superior, van los nombres de ustedes y mi nombre como tutora. ¿Ya? Y de allí hay que revisar, hay que mandar a URCON para ver qué porcentaje de copia nos sale. Si nos sale un porcentaje de alto de copia, quiere decir que ese artículo no pasa. ¿Ya? Ese es el examen, el artículo que se envía a la revista. Yo en investigación 2... Doctora, ¿y en qué revista vamos a publicar eso? Ah, ¿quién preguntó eso?
Richard. Cuando yo les yo les mandé en esa bienvenida, en ese PowerPoint que yo les puse de bienvenida, ahí está la dirección de la revista de la Facultad de Ciencias Médicas. Me ayudan a matarlo a Richard, por favor. Irma, que está cerquita, y Michael, que lo tiene ahí a un lado. ¿Ya? ¡Ay, Dios! Ya, entonces, por favor, es en la revista de medicina. ¿Sí? Y les dije, cuando expusieron las normativas, les dije que la revista de medicina pide estilo Chicago. ¿Ya? Por eso les vengo diciendo, ustedes hagan el trabajo estilo Chicago para que no trabajen 2 veces. ¿Me escuchó, Richard? Sí, doctora, sí le estoy escuchando. No me ha escuchado. Bueno, entonces, eso es, por favor, ¿sí? O sea, el hecho de que nos vamos de vacaciones, es verdad que van a tener un poco libre, pero a lo mejor yo asumo que todos los docentes le han de dejar tarea, porque la segunda parte del semestre es así chiquitito. ¿Ya? Entonces, aquí el equipo, el líder del equipo tiene que delegar funciones. No es que él no va a hacer nada. Siempre yo sé decir que el líder del equipo es la parte más difícil que se coge él. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hola. Doctora, yo sí estoy un poco confundido, creo. A ver, Richard. Lo que no entiendo bien es que el proyecto es uno y el artículo científico que va a la revista es otro. Sí, Richard. Es que yo les dije a ustedes, si ustedes hacen un buen marco teórico, Hola. quiere decir que, sí, quiere decir que ustedes ya tienen un 70% del artículo. Si ustedes hacen un buen marco teórico, ¿verdad? No con plagio, todo lo que nosotros tenemos que evitar, ya ustedes tienen un 70% del artículo. Y lo único que después vamos a hacer es incluir los resultados. Doctora, una pregunta. Entonces, yo, Diana se lo dijo. Entonces, nuestro proyecto es para hacer la misma revista, el mismo artículo de la revista, pero con diferente estructura, porque es para la revista. Claro, pero no es fácil. Solamente tú agarras el marco teórico y lo acomoda a lo que pide la revista. Gracias. Y después lo único que hay que hacer es incluir los resultados. La revista no te pide, dice no más de 11 hojas ni menos de 10. Así te dice la revista. ¿Ya? Con lo que haya que hacer. ¿Ya? ¿Más? Chicos. Bueno, enciendan la camarita que voy a tomar una captura. ¿Ya? ¿Ve quién está pasando por ahí? Ya, esperen un ratito, voy a pegar la captura. Doctora, disculpe, ¿y hasta cuándo tenemos que tener el marco teórico? Déjenme tomar la captura primero. Me voy otra vez donde ustedes. Uy, ya me perdí. Tengo que dejar de compartir. Me voy a las 2, pantalla. Victoria Cepeda y Celia Acosta. Celia Acosta. Celia Acosta, ¿es de aquí? Y vamos a pegar la otra fotito acá. Ahora me voy acá. Ya, ahora sí, estoy aquí. Alguien me hizo una pregunta ahorita. Yo, doctora, ¿hasta cuándo tenemos que tener listo el marco teórico? A ver, Ariana, vamos a ver el calendario, ¿verdad? A ver, estamos hoy día 10. 10
de diciembre. Estamos 10 de diciembre. Mire, aunque haya clases solo hasta el viernes 18, yo puedo recibir el marco teórico hasta el 23 de diciembre. ¿Sí? Aunque haya clase hasta el 18 de diciembre, yo lo puedo recibir hasta el 23. Por favor, después que ustedes hagan el marco teórico, empiecen con el otro capítulo, ¿sí? No les digo que no disfruten. Después del 23 ya disfrutan Navidad, 23, 24, 25, ¿verdad? Y ahí luego se ponen a trabajar en lo que tengan que trabajar y otra vez van a disfrutar el año nuevo. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Y el artículo también se presentaría esa misma fecha o cuándo? El artículo, a ver, vamos a ver, el examen es del 8 al 13 de marzo. Entonces ustedes tienen que presentar el artículo para mi revisión en la semana del 15, déjenme poner aquí justo revisión de artículo. Revisión de artículo del 15 al 20 de febrero. Quiere decir que ustedes me mandan, yo reviso, se los devuelvo y les digo ya pueden subir. O sea, desde el día 15 yo estoy recibiendo los artículos. ¿Sí? No van a esperar enviarlo el 20, sino que vamos a ver cuándo cae 15. 15, diciembre, enero, febrero. Y esto está mal, este calendario, porque 15 sale viernes. Yo creo que hay un error aquí en el calendario. ¿Sí? Ah, no, acá yo soy la que estoy errada. Quiere decir que yo recibo el artículo hasta el 15 de febrero a las 12 del día. 15 de febrero, artículo. 15 de febrero, artículo hasta las 12 del día. ¿Ya? Y lo otro, lo que les acababa de decir, el marco teórico, yo lo recibo hasta el 23. Doctora, una pregunta nada más confirmatoria. ¿Es todo el capítulo 2 o solo el marco teórico? No, todo el capítulo 2. Es que lo más difícil es el marco teórico y lo otro ya nomás es de lo mismo que ustedes han dicho aquí cuando yo les hago las preguntas, cómo ustedes hacen este paso, es igual. Los otros puntos solamente llevan 2 o 3 líneas más, no llevan más. ¿Sí? No llevan más. Y ya, por ejemplo, el equipo que expuso hoy día fue muy claro, ¿verdad?, en poner los ejemplos de su trabajo. Sí. Richard. Doctora, ¿y cuántas páginas máximos o mínimos del marco teórico? Solo lo que es marco teórico. Mire, yo no pongo ni máximo, ni mínimo. Pero tampoco van a ser un montón porque después yo no puedo leer. Ya les digo, el artículo científico que tienen que subir apenas pide de 10 a 11 hojas. Menos de 10 y más de 11 no. ¿Ya? Entonces, traten de que el marco teórico sea conciso, preciso y que no haya plagio. Ya creo que alguien estaba conversando, cuando hice una pregunta, Isma estaba conversando. Buenas tardes, una pregunta. Yulexi. Sí, lo que pasa es que, o sea, sí estoy un poco confundida. A ver, digamos, hasta ahora diciembre hay que presentar lo que es el marco teórico del artículo. No, Solo no, el marco teórico. No, mamita. No, mamita. Hasta el 23 de diciembre, ya. El capítulo 2 del proyecto. Que dentro de este capítulo 2 del proyecto está el marco teórico. Que si usted hace un buen marco teórico en el proyecto, ese marco teórico le sirve de base para el artículo. ¿Ya? ¿Sí me entendió? Si no, repito. Sí, ya, entonces una vez que esté bien,
ya sería, eso serviría para el artículo, que eso lo revisa en febrero. Yo les voy a enviar a ustedes un modelo de artículos con resultados, ¿sí? Para que ustedes se guíen. No para, bueno, no lo van a copiar porque son diferentes títulos, para que ustedes se guíen, ¿sí? ¿Algo más? Doctora, Sí, yo tenía una inquietud. Lo que pasa es que, por decir, no sé mis compañeros, pero yo no sé trabajar mucho en normas Vancouver. Mejor dicho, mis deberes siempre en la facultad, los que hemos entregado, han sido con normas APA. Y no sé si de pronto nos puede dar una tutoría o nos exponga cómo hacer las normas Vancouver, porque la verdad yo no tengo ni idea de cómo... ¿Para qué? No dice que lo que va a ir para el artículo científico va con normas Vancouver y que debemos hacerlo el proyecto ahorita. Richard, yo no he dicho norma Vancouver. Usted como que anda volando. Normas Chicago, Richard, mira cómo se ríen todos tus compañeros. Richard. Doctora, pero usted dijo que la revista nos pide con normas Vancouver. Richard, permíteme compartir, chicos. Por favor, ¿me permiten compartir? No he dicho. Mira lo que dice aquí, Richard. Estoy compartiendo, chicos, un Word. Mira lo que dice. Sí, doctora. Estilo Chicago. Perdón, doctor. Estilo Chicago. Tranquilo, tranquilo. Cuando expusieron los compañeros, ¿verdad? Expusieron que el estilo Chicago es muy similar a las normas APA, ¿verdad? Solamente con algunas consideraciones. Entonces yo te invito a revisar el PowerPoint de los compañeros que expusieron estilo Chicago. Creo que fue el equipo 1. Que expuso normas APA, normas Vancouver y estilo Chicago. ¿Sí? No te compliques. Ya les he dicho yo que nosotros podemos estar acostumbrados a hacer una cosa, pero cuando nosotros queremos poner en algo que no es de nosotros y nos pide una norma, nosotros tenemos que cumplir porque si no nos rechaza. ¿Sí? Entonces, te invito a revisar el PowerPoint de los compañeros de estilo Chicago. Y yo también les subí un documento que está en el Teams que dice normas estilo Chicago. ¿Ya? ¿Algo más, Richard? No, doctora, sino que es que lo que yo no estoy muy acostumbrado a eso, pero como usted dice, tengo que ponerme a leer porque la verdad no tengo idea cómo hacerlo. Tranquilo. Nomás es acostumbrarnos al nuevo método. Sí, pero ya le digo, no todo el mundo pide estilo Chicago, ni yo tampoco. Quien pide estilo Chicago es la revista. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Bueno, les dejo el aporte, ¿verdad? Para la próxima semana. Va a estar súper fácil porque yo nunca pregunto cosas que no hemos visto. Siempre yo me rijo con los informes que ustedes entregan y el PowerPoint. ¿Puedo terminar la clase o hay alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces los dejo, chicos y chicas. Muy buenas tardes.